Mi yerno no es nadie. Es un arquitecto sin un duro. El brindis de don Rodrigo Velasco, el padre de la novia, retumbó en el fastuoso salón del club campestre. Darío, mi hijo, mi Darío, humillado ante la alta sociedad de Madrid, palideció hasta el blanco. Sus manos temblaron. Su mirada se clavó en el suelo. Destrozado. Lucía, mi nuera, a su lado, solo bajó la mirada. ¿Sentiste alguna vez ese golpe, esa puñalada directa al orgullo de tu sangre, a la dignidad de tu hijo, en el día que debía ser el más feliz de su vida? El dolor me quemó hasta las entrañas. Sí, pero no derramé ni una lágrima. En ese instante, en medio del tintineo de copas y las risas cómplices, mi mente forjó una decisión brutal. Aquella misma noche, hice una llamada silenciosa. Lo que descubrieron al amanecer, eso les grabó el terror en el alma, sin negocios y sin honor. Presten atención, porque lo que estoy a punto de contarles, surgido de la traición más profunda y el ultraje más insoportable, podría ser un eco de sus propias batallas. Mi nombre es Elena de la Torre, y en los círculos más exclusivos de la alta sociedad madrileña, mi apellido siempre fue un estandarte de rectitud, de un honor forjado por generaciones y de una tradición inmaculada en el mecenazgo del arte y el diseño. Para el mundo, soy la mente maestra detrás de una prestigiosa firma de diseño de interiores y mobiliario de alta gama, una empresa que construí desde cero, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos, y una visión inquebrantable, acostumbrada a tomar decisiones que involucraban millones de euros y a negociar con los clientes más exigentes del país. Nunca imaginé que mi mayor desafío vendría de mi propio hijo y su ambiciosa familia política. Mi vida, después de la prematura partida de mi amado Gonzalo, renombrado restaurador de arte antiguo y dueño de la prestigiosa Galería Goya, se había transformado en un constante financiamiento y apoyo a la vida de Darío, mi hijo, y Lucía, mi nuera. Darío, un hombre bueno y educado, con una inteligencia natural, aspirante a arquitecto de renombre, con un estudio de diseño arquitectónico propio, modesto pero prometedor. Sin embargo, lamentablemente, Darío era totalmente pasivo y subyugado a los deseos de su esposa, Lucía, y sobre todo, a la influencia dominante de su suegro, don Rodrigo Velasco, un magnate textil arrogante y con una reputación intachable en público, pero con secretos oscuros, y su suegra, doña Carmen Velasco. Lucía, mi nuera, diseñadora de moda emergente, era una mujer de origen más modesto, pero con una ambición desmedida por el estatus social y un encanto superficial que engatusaba a todos. Siempre había buscado ascender en los círculos más exclusivos de Madrid. Y don Rodrigo, su padre, junto a doña Carmen, su madre, eran los arquitectos principales de esta manipulación a entrometidos, clasistas con mi linaje, y siempre compitiendo por la atención de Darío, como si yo fuera un estorbo a eliminar en su ascenso social, o una fuente inagotable de capital a explotar para sus propios fines. Durante años, he observado cómo Darío me relegaba. Nuestras llamadas eran cada vez menos frecuentes, nuestras reuniones más esporádicas. Siempre había una excusa a mamá. Lucía no se siente bien. Mamá, los abuelos de los niños quieren pasar el fin de semana con nosotros en nuestra villa de Marbella. Mamá, doña Carmen necesita mi ayuda urgente con la organización de un evento benéfico para su club de coleccionistas. Mi lugar en la vida de mi hijo, en la vida de mi familia, se había vuelto periférico, casi inexistente, reemplazado por la familia Velasco. Me lo tragué todo por amor. Por el amor incondicional a mis hijos, por la esperanza de que, algún día, Darío vería la verdad, que nuestro lazo materno prevalecería. El día de la boda de Darío y Lucía debería haber sido un día de pura felicidad. Recuerdo el aroma de las gardenias en la iglesia de San Jerónimo el Real, las luces blancas colgando del techo, los invitados sonriendo. Darío esperaba en el altar, impecable, en su traje azul marino, diseñado por un sastre exclusivo. Estaba nervioso, pero feliz.
Yo también lo estaba, hasta que llegó el momento del brindis. Don Rodrigo Velasco, el magnate textil, tomó el micrófono. Era un hombre corpulento, de voz grave, dueño de un imperio que todos creían intachable. Levantó su copa de champán. Quiero brindar por mi hija Lucía. Ella siempre ha sido terca desde niña. ¿Y hoy? Bueno, hoy insistió en casarse con este muchacho. Hubo risas nerviosas en el salón. Luego, mirando directamente a Darío, don Rodrigo añadió, con una sonrisa que era una puñalada: este arquitecto es un don nadie. No tiene ni una sola propiedad a su nombre. No posee un capital significativo. Su negocio es modesto, pero mi hija insistió en casarse con él. El salón estalló en carcajadas. Mi corazón se partió al ver el rostro de Darío. Empalideció, sus manos temblaron, bajó la mirada, humillado. Sentí que mis piernas flaqueaban. Nadie más parecía darse cuenta. Todos reían, todos brindaban, como si humillar a un hombre en su propia boda fuera el chiste más gracioso de la noche. Yo apreté mi servilleta de lino entre las manos Respire hondo. Y en ese momento supe algo. Ese hombre no iba a salirse con la suya nonen, porque yo sabía cosas. Cosas que él creía que nadie en la alta sociedad madrileña conocía. Y esa noche iba a revelarlo todo. No solo por Darío, sino por el honor de la torre. El eco de las carcajadas de la alta sociedad, el tintineo de las copas de champán y las palabras hirientes de don Rodrigo Velasco aún resonaban en mis oídos mientras la sangre me hervía de indignación. Mi hijo Darío, humillado en el día de su boda, se hundía en la vergüenza, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Lucía, mi nuera, solo bajaba la mirada, cómplice silenciosa de la crueldad de su padre. Yo, Elena de la Torre, apreté la servilleta de lino entre mis manos, Respire hondo, y en ese momento supe algo con una certeza absoluta. Ese hombre, don Rodrigo Velasco, no iba a salirse con la suya no porque yo sabía cosas. Cosas que él creía que nadie en este círculo exclusivo conocía. Cosas sobre su imperio textil, sobre su fortuna, sobre su intachable reputación. Y esa noche, esa misma noche, iba a revelarlo todo. Pero antes de contarte lo que hice, déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Cómo una madre que dio todo por su hijo terminó presenciando tal humillación. Esta historia no empezó en esa boda. Empezó meses antes, cuando algo dentro de mí, esa intuición forjada en décadas de negocios y batallas, me dijo en Elena, investiga a ese hombre. Investiga a don Rodrigo Velasco. Lo que descubrí no solo destruyó su fachada de respetabilidad, sino que amenazó con desvelar un fraude millonario, que involucraba a toda su familia. Cuando Darío me contó que había conocido a una muchacha, yo me alegré con el corazón en la mano. Era enero, hacía frío en Madrid. Estábamos en la cocina de mi mansión de la Torre, tomando café de olla con canela. Como todas las tardes. Mamá, se llama Lucía, me dijo Darío, con esa sonrisa tímida que siempre tuvo desde niño. Es diferente, inteligente, me hace reír. Es una diseñadora de moda con un gran potencial creativo, yo lo observe. Darío tenía 28 años. Trabajaba como arquitecto en una firma pequeña pero honesta, con proyectos que, aunque modestos, eran su pasión. Era mi hijo mayor, el más serio, el más responsable. Nunca me había hablado así de ninguna muchacha. ¿Y ella? ¿Qué hace?, pregunté revolviendo mi café. Estudia diseño de moda. Está por terminar su carrera. Su padre es don Rodrigo Velasco, el dueño del imperio textil Velasco y asociados. Ahí fue cuando algo dentro de mí se movió. A Velasco en ese apellido me sonaba, pero no supe de dónde. Una sombra fugaz en mi memoria. ¿Ya la conociste bien?, le pregunté. ¿Sí? Mamá, llevamos 3 meses saliendo. Quiero que la conozcas. ¿Puedo traerla a cenar el domingo? Acepté. Claro, porque una madre siempre quiere ver feliz a sus hijos. Y Darío parecía verdaderamente feliz. Ese domingo llegó Lucía. Era bonita, cabello largo, oscuro, ojos grandes y expresivos.
Vestía sencillo, pero con una clase innata. Me saludó con respeto, me abrazó con calidez. Me dijo, «Señora de la Torre», con una voz suave. «Muchas gracias por recibirme en su casa. Es un honor estar en esta mansión tan hermosa. Preparé mi famosa paella valenciana. Mi especialidad». Darío estaba nervioso, pero Lucía ayudó a poner la mesa, con una naturalidad que me sorprendió. Conversamos en mí. Habló de su carrera, de sus sueños. Quería diseñar colecciones de moda sostenibles, colecciones con alma, no solo por el dinero. Me cayó bien, pero cuando mencionó a su padre, don Rodrigo, algo cambió en su voz. Una tensión que no pasó desapercibida para mi oído de empresaria. «Mi papá es muy exigente», dijo, moviendo la comida en su plato con un tenedor de plata. «Siempre ha querido que yo sea perfecta, que tenga las mejores calificaciones, que me case con alguien de su nivel, de un apellido con fortuna y estatus». «¿Y qué opina de Darío?», pregunté. Sirviéndole más vino de La Rioja, Ana Lucía bajó la mirada, avergonzada. «Todavía no le he dicho que estamos saliendo. ¿Que Darío y yo somos novios?». Darío la miró, sorprendido. «Lucía, es que Ann», suspiró ella. «Mi papá es muy complicado. Darío siempre dice que los hombres tienen que demostrar su valor económico, que no confía en nadie, que no venga de una familia con dinero y poder, que los arquitectos jóvenes no tienen una prosperidad asegurada». Sentí un nudo en el estómago. «Darío viene de una familia honesta, Lucía», dije con firmeza, defendiendo a mi hijo. «Trabajadora, con valores, con un legado de arte y cultura. Eso vale más que cualquier dinero». Sofía me miró con los ojos húmedos. «Lo sé, doña Elena, por eso lo amo. Por eso lo elegí a él». Darío tomó su mano. Yo sonreí, pero por dentro algo me inquietaba. Ese hombre, don Rodrigo Velasco, sonaba como alguien difícil, alguien que juzgaba a las personas por su cuenta bancaria. Y yo conocía a ese tipo de hombres. Los había visto toda mi vida en el mundo de los negocios. Siempre esconden algo, un secreto, un fraude. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación de una madre que se niega a ser humillada, les invito a ser parte de esta comunidad. Denle me gusta a este video, déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre para no perderse el desenlace de esta batalla por la dignidad y el honor familiar. ¿Desde dónde nos acompañan esta noche? ¿Alguna vez vivieron una traición así? Compartan su experiencia. Los meses pasaron. Darío y Lucía se hicieron novios formales. Él estaba enamorado, radiante. Llegaba a casa cantando melodías antiguas, su rostro iluminado. Me hablaba de ella todo el tiempo. «Mamá, Lucía me entiende, me respeta. No le importa que no tenga un coche de lujo del año o que mi estudio de arquitectura sea modesto. Dice que lo importante es construir juntos, ladrillo a ladrillo, no solo edificios, sino un futuro de prosperidad y valores». Yo asentía, pero mi mente seguía pensando en don Rodrigo Velasco, el padre de Lucía, ese magnate textil, con una mirada tan calculadora, un hombre con una fortuna tan grande. ¿Escondía algo más que su arrogancia? Un día, Darío llegó más serio de lo habitual. «Mamá, tengo que decirte algo». Nos sentamos en el salón de la mansión de la Torre, bajo la luz tenue de la lámpara de araña. Afuera llovía suavemente. El sonido del agua contra los ventanales me tranquilizaba, pero no el presentimiento que sentía. «Voy a pedirle matrimonio a Lucía», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y aprensión. Sentí una mezcla de felicidad y miedo. «¿Ya conociste a su familia en profundidad, hijo? ¿A don Rodrigo y doña Carmen?» «¿Sí? Fui a cenar a su mansión en La Moraleja hace 2 semanas. Fue una cena muy formal». «¿Y cómo te fue?», pregunté, intentando ocultar mi creciente ansiedad. Darío dudó, su mirada evasiva. «El papá, don Rodrigo, es raro, mamá. Me hizo muchas preguntas sobre mi trabajo, mi sueldo, mis planes. Me preguntó cuánto ganaba al mes, cuánto tenía ahorrado, si tenía propiedades o inversiones importantes, si mi estudio de arquitectura tenía capital suficiente». «¿Y qué le dijiste?», inquirí, mi voz ahora más tensa. «La verdad,
Mamá, le dije que gano lo justo para vivir con dignidad, que estoy ahorrando, que no tengo casa propia, pero que trabajo duro, que mis proyectos son honestos y que mi futuro financiero es prometedor. ¿Y él? ¿Qué dijo?, pregunté, anticipando la respuesta. Darío apretó los puños, la rabia asomando en su rostro. Dijo: bueno, mi joven arquitecto, espero que sepa que mi hija Lucía está acostumbrada a cierto nivel de vida. No cualquiera puede mantenerla. Su patrimonio es considerable. Sentí una rabia profunda. Quise gritar, levantarme y confrontar a don Rodrigo, pero me contuve. ¿Y Lucía? ¿Qué dijo?, pregunté, mi voz forzada. Ella se enojó con él, mamá. Le dijo que yo era un buen hombre, que eso era lo único que importaba. No el dinero ni el estatus social. Don Rodrigo solo se rió una risa fría y dijo: ya veremos. Lucía, ya veremos. Esa noche no pude dormir. Algo en ese hombre, don Rodrigo Velasco, me molestaba profundamente. No era solo su arrogancia, su desprecio por mi hijo. Era algo más. Algo que no podía ver todavía, pero lo iba a descubrir. Lo sentía en mis entrañas. Tadeo le propuso matrimonio a Sofía en abril. Ella dijo que sí. Lloraron juntos de alegría. Darío me llamó por teléfono, emocionado. Mamá dijo que sí. Nos vamos a casar. Yo me alegré de verdad. Por mi hijo, por su felicidad. Pero esa misma noche, sola en mi cuarto, miré por la ventana de la mansión y pensé: en ese hombre, don Rodrigo, va a intentar arruinar esto. Lo sé, va a destruir la felicidad de mi Darío. Va a utilizar su poder económico para humillar a mi hijo. Y tenía razón. Lo presentía con una certeza gélida. 2 semanas después, Lucía vino a verme. Estaba llorando desconsoladamente. Señora Elena, dijo, su voz quebrada, mi papá dice que no quiere que me case con Darío. Está amenazándonos. Dice que nos dejará sin financiamiento. Me senté con ella en el salón. Le serví té de manzanilla. Le tomé las manos, suplicándole calma. ¿Por qué, hija? ¿Cuál es su pretexto ahora? Dice que Darío no tiene futuro, que es un hombre mediocre, que me va a hacer infeliz, que me voy a arrepentir de esta inversión emocional, que no tiene capital suficiente para la vida que yo merezco. Y mi mamá, doña Carmen, siempre hace lo que él dice. Siempre lo apoya en sus decisiones financieras. Tengo miedo, doña Elena, de que no nos deje casarnos, de que Darío se rinda por la presión económica. Le apreté las manos. Lucía, escúchame bien. El amor verdadero no se deja vencer por el miedo ni por el dinero. Si amas a mi hijo, lucha por él, y si tu padre no lo acepta, es su problema, no el tuyo. No dejes que el poder financiero de él controle tu vida. Tu felicidad no tiene precio. Ella asintió, secándose las lágrimas. ¿Tiene razón? Voy a luchar. Voy a defender a Darío. ¿Y lo hizo? Lucía enfrentó a su padre. Le dijo que se iba a casar con Darío, con o sin su bendición. Don Rodrigo no tuvo más remedio que aceptar. Pero yo sabía que un hombre así nunca acepta una derrota. Especialmente una derrota financiera o social. Y estaba en lo cierto. Los preparativos de la boda comenzaron. Darío estaba feliz en Lucía también. Pero Don Rodrigo ponía condiciones. Quiero que la boda sea en el salón de eventos del Club Puerta de Hierro, le dijo a Lucía. Un lugar de máxima exclusividad. Yo pago todo, Lucía, pero se hace a mi manera, bajo mi supervisión financiera y social. Darío no estaba cómodo con eso. Mamá, yo quiero pagar mi parte. No me gusta depender de él. No me gusta que piense que no tengo solvencia económica. Lo sé, hijo, le respondí. Pero a veces hay que ceder por Lucía, por su felicidad. Es una inversión en tu paz. Y Darío cedió, pero yo no cedía a mi intuición. Algo dentro de mí me decía que ese hombre escondía algo grande, algo oscuro, algo que iba más allá de la arrogancia y el control financiero. Y una tarde, mientras tomaba café en una cafetería discreta del centro,
Vi algo que me heló la sangre. Vi a don Rodrigo Velasco con otra mujer y 2 niños pequeños. La mujer lo besó en la boca con una familiaridad que no dejaba dudas. Los niños lo llamaban papá. Me quedé paralizada, el corazón golpeándome con fuerza. Pagué mi cuenta, salí de ahí, caminé hasta mi coche de lujo, me senté, respiré hondo, y entonces supe lo que tenía que hacer. Iba a investigar a ese hombre, porque si él estaba engañando a su esposa, a su familia, a todos, entonces mi hijo estaba a punto de entrar en una familia de mentiras y fraude, y yo no iba a permitirlo. No permitiría que mi Darío fuera cómplice de esa explotación. Durante 3 días, el hallazgo en la cafetería me carcomió el alma, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena a don Rodrigo Velasco besando a esa mujer, los niños tomándolo de la mano, la forma en que ella lo miraba como si fuera su mundo entero. Y luego, pensaba en la esposa de don Rodrigo, en doña Carmen Velasco. La había conocido apenas 2 veces en las cenas de compromiso. Era una mujer elegante, sí, pero callada, siempre con una sonrisa educada, pero triste, como si llevara años cargando un peso invisible. Ahora entendía por qué. Pero necesitaba estar segura, necesitaba pruebas irrefutables, porque acusar a un hombre con su poder económico y su reputación intachable, como don Rodrigo Velasco, sin pruebas, sería destruir la boda de mi hijo Darío, destruir su felicidad, y yo no quería eso. Yo solo quería protegerlo de una verdad que podría pulverizarlo. Entonces, hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Detective Vargas. Me lo recomendó una amiga de la alta sociedad cuyo esposo, un conocido inversor, la había engañado años atrás. Era discreto, profesional, con una reputación impecable en el submundo de las investigaciones confidenciales. Tenía una oficina pequeña en la colonia El Viso, en un segundo piso sobre una antigua librería. Subí las escaleras de mármol un martes por la tarde. El pasillo olía a pergamino viejo y a café. Toqué la puerta. Una voz grave me dijo: «Adelante». Entré. El detective Vargas era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes y una camisa de lino de manga corta. Tenía una computadora vieja sobre el escritorio y archiveros metálicos contra la pared. Gepletus y espellienchis. «Siéntese, señora de la Torre. ¿En qué puedo ayudarla?» Me senté en la silla de cuero. Respiré hondo y le conté todo. Le dije que mi hijo Darío se iba a casar, que el padre de la novia, don Rodrigo Velasco, era un hombre poderoso, arrogante, dueño de un imperio textil, pero que lo había visto con otra mujer y 2 niños. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba desentrañar su vida oculta. El detective Vargas tomó notas, su rostro impasible. No me juzgó. No hizo preguntas innecesarias. ¿Tiene alguna fotografía del señor Velasco? Le mostré una foto que había encontrado en internet a don Rodrigo en una inauguración de obra benéfica, con esa sonrisa de político calculada y falsa. ¿Sabe dónde lo vio con la otra mujer? En una cafetería discreta del centro, cerca de la Plaza Mayor Ansé, llama El Girasol. Recuerdo el día y la hora. ¿El viernes pasado? Como a las 4 de la tarde. El detective Vargas asintió, su mirada aguda. Necesito una semana. Doña Elena, voy a seguirlo. Voy a averiguar todo lo que pueda. Si tiene otra familia, lo voy a comprobar. Si hay más secretos, si hay problemas financieros, dudas ocultas, negocios turbios, lo voy a desenterrar. Todo sentí un escalofrío. La certeza de que mi intuición no me fallaba. ¿Cuánto cobra, detective? 5.000 euros por semana. Más gastos operativos. Es una inversión considerable, doña Elena. ¿No era barato? No, pero la tranquilidad de mi hijo, la protección del honor de la torre, no tenía precio. Esa semana fue una de las más difíciles de mi vida. Darío venía a casa todos los días, emocionado con los planes de la boda. Me mostraba fotos del salón del club campestre, del menú de lujo, de los arreglos florales. Lucía y él habían elegido rosas blancas para el centro de mesa. Su canción sería Contigo. Aprendí de Armando Manzanero. Una melodía romántica. «Mamá,
¿Vamos a bailar esa canción juntos en la recepción? Me preguntaba Darío con una ilusión que me destrozaba el alma. Sí, Mei. Amo. Tú y yo, como cuando eras niño. Yo sonreía, asentía, pero por dentro me moría de angustia. ¿Y si lo que descubría el detective Vargas destruía todo? ¿Y si Lucía sufría por culpa de su padre por su fraude? ¿Y si Darío me odiaba por meterme en sus asuntos? ¿Por romper su felicidad? Pero luego recordaba esa frase que don Rodrigo Velasco le había dicho a mi hijo en la cena. Espero que sepas que mi hija está acostumbrada a cierto nivel de vida. No cualquiera puede mantenerla. Su patrimonio es considerable, y mi angustia se convertía en una rabia helada. Ese hombre había humillado a Darío desde el principio. Lo había tratado como si fuera menos, como si no mereciera a Lucía, a pesar de su valía. Pues bien, si yo iba a descubrir algo, no iba a ser para destruir la boda. Iba a ser para proteger a mi hijo de una familia de mentiras y explotación. Iba a defender el honor de los de la Torre en el viernes de esa semana. El detective Vargas me llamó. Señora de la Torre, necesito que venga a mi oficina. Tengo información. Información que va más allá de lo personal. Llegué en menos de una hora. Mi corazón golpeando con fuerza contra mis costillas. Subí esas mismas escaleras que ya conocía. El pasillo olía a detergente y a café viejo. Una mezcla que ahora me resultaba familiar. Entré sin tocar. El detective Vargas estaba sentado frente a su computadora. Su rostro, impasible, me miró con seriedad. «Siéntese, doña Elena». La verdad es más cruda de lo que esperaba. Me senté, mis manos temblaban. «¿Qué encontró, detective? ¿Don Rodrigo tiene otra familia?» El detective Vargas giró la pantalla de su ordenador hacia mí en don Rodrigo Velasco. «Tiene dos familias. Doña Elena en aquí. Están las pruebas». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. En la pantalla había fotos. Fotos de don Rodrigo con una mujer joven, rubia, entrando a un apartamento de lujo en la colonia Condesa, en Madrid, llevando a dos niños pequeños a un exclusivo colegio bilingüe, besándola en el estacionamiento de un supermercado gourmet. Una vida paralela, meticulosamente oculta. ¿Quién es ella?, pregunté con voz temblorosa. La traición ahora tenía un rostro. Se llama Marina Suárez, tiene 32 años, es maestra de arte, trabaja en una pequeña galería en el centro. Y los niños son de Elan, un niño de 7 años, Pablo, y una niña de 5 años, Sofía, están registrados con el apellido de la madre. Pero investigué, don Rodrigo paga la renta del apartamento, paga el colegio privado de los niños, les compra ropa, juguetes, todo, con una generosidad desmedida. ¿Con qué dinero?, inquirí, mi voz helada. El detective Vargas me miró fijamente. Con dinero de la empresa, doña Elena Salazar y asociados, su imperio textil. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? El detective Vargas sacó una carpeta, la abrió. Adentro había documentos en estados de cuentas bancarias, transferencias, informes de auditoría forense. Don Rodrigo Velasco ha estado desviando dinero de su empresa, Velasco y Asociados, durante años. Hace transferencias a cuentas personales ocultas, usa tarjetas corporativas para gastos personales y para financiar la vida de Marina Suárez y sus hijos. Paga viajes de lujo, hoteles exclusivos, restaurantes caros, todo con capital de la empresa. Los fondos de Velasco y Asociados han sido sistemáticamente saqueados. ¿Y la empresa?, pregunté. Mi voz apenas un hilo. El detective Vargas suspiró. Está en problemas serios. Doña Elena tiene deudas millonarias con proveedores, demandas laborales, 3 colecciones de moda inconclusas y hay 2 demandas penales en su contra por fraude a inversores y al fisco. Me llevé las manos a la cara. ¡Dios mío! Eso no es todo, dijo el detective Vargas. ¿Qué más? ¿Qué otra capa de corrupción? Don Rodrigo Velasco tiene deudas personales abultadas, 2 tarjetas de crédito al límite, un préstamo con un banco suizo por más de 2 millones de euros y debe impuestos a Hacienda desde hace 3 años. Su solvencia financiera es una farsa. ¿Cuánto debe en total?, inquirí, mi respiración cortada. El detective Vargas
Revisó sus notas. Aproximadamente 12 millones de euros. 12 millones en C. Me cortó la respiración. ¡12 millones de euros! ¡Sí!, confirmó el detective Vargas. Y según mis fuentes, la empresa está a punto de quebrar. Tiene 6 meses, tal vez un año. Después de eso, bancarrota total. Un colapso financiero inevitable. Me quedé en silencio mirando esos documentos, esas fotos, esa verdad tan oscura y devastadora. Don Rodrigo Velasco no era el hombre exitoso que todos creían, el magnate de la alta sociedad. Era un mentiroso, un ladrón, un fraude, un depredador financiero. Y mi hijo Darío estaba a punto de casarse con su hija, Lucía, y de entrar en una familia podrida hasta la médula. El detective Vargas me entregó copias de todo en fotos, documentos, comprobantes de transferencias, registros y gastos, informes de la investigación. Todo estaba ahí, cada mentira, cada fraude, cada traición, meticulosamente documentada. ¿Qué va a hacer con esto, doña Elena? ¿Va a destruir la boda? ¿Va a exponerlo todo en público? Respondí con voz quebrada. No lo sé, detective. Preciso pensar. Necesito procesar la magnitud de esta traición. Señora, me dijo el detective Vargas con seriedad, usted me contrató para buscar la verdad, y la verdad es fea. Pero ahora que la tiene que decidir qué hacer con ella, porque el silencio también es una elección. Y a veces, el silencio es cómplice de la mentira. Si se lo dice a su hijo antes de la boda, continuó el detective Vargas, su voz monótona, pero llena de una cruda realidad. Tal vez cancele todo, y tal vez eso sea lo mejor para su futuro. Pero también puede destruir su relación con Lucía, su felicidad, y con su nuera, la hija de don Rodrigo. Si no dais nada, su hijo va a entrar a una familia corrupta, y cuando todo explote, porque va a explotar, él va a quedar en medio, su reputación arruinada. Y si se lo dice a don Rodrigo, un hombre así no va a aceptar que lo descubrieron. Va a negarlo todo, va a amenazarla, va a intentar destruirla a usted, a su firma, a su patrimonio. Es un hombre peligroso. Doña Elena, un hombre que no se detiene ante nada por su dinero y su poder. Salí de esa oficina con una carpeta llena de secretos que pesaban como plomo. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo. El sol se escondía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Las luces de los puestos de churros se encendían. La gente caminaba rápido, con prisa por llegar a casa. Yo caminaba lenta, cargando un peso que no sabía cómo soltar. Pensé en Darío, en su sonrisa, pensé en Lucía, en su inocencia, en cómo buscaba desesperadamente el amor de un padre que no lo merecía. Pensé en doña Carmen, en esa tristeza silenciosa que ahora entendía. Tal vez ella sabía, tal vez llevaba años callando por miedo. Y pensé en don Rodrigo, en su arrogancia, en su hipocresía, en su crueldad, en su fraude. Y decidí algo, no iba a decir nada antes de la boda. Iba a esperar. Iba a observar. Y si don Rodrigo se atrevía a humillar a mi hijo otra vez, si intentaba pisotear su dignidad y su honor, entonces yo iba a destruirlo con la verdad. Lo iba a destruir financieramente y socialmente. Llegué a casa cuando ya era de noche, el apartamento sumido en una penumbra que reflejaba el estado de mi alma. Puse la carpeta del detective Vargas en el fondo de mi closet, debajo de unas cobijas de vicuña que ya no usaba. Me senté en la cama, miré por la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, y respiré hondo, porque sabía que lo que venía iba a cambiarlo todo. La fortuna de los Velasco, su prosperidad y reputación, pendían de un hilo. Las siguientes semanas fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía a Darío, él sonreía, radiante de ilusión por su boda. Cada vez que Lucía venía a visitarme, la abrazaba con una ternura que se sentía como una traición. Cada vez que alguien mencionaba la boda, asentía con entusiasmo, fingiendo felicidad, pero por dentro, cargaba ese secreto como una piedra afilada en el pecho. Dormía mal, comía poco, me levantaba en las madrugadas y me quedaba sentada en la cocina,
mirando esa carpeta que había escondido en mi closet. A veces la sacaba, revisaba las fotos de don Rodrigo, con Marina Suárez y sus hijos, los documentos del fraude de construcción, las transferencias bancarias, sospechosas. Todo estaba ahí. En cada mentira, cada malversación, cada traición financiera. Y me preguntaba, ¿por qué no digo nada? ¿Por qué no lo detengo? Pero la respuesta siempre era la misma. Una que me quemaba el alma porque si lo hacía ahora, Darío me odiaría. Pensaría que estaba saboteando su felicidad, que envidiaba su éxito. ¿Y Lucía? Lucía quedaría destrozada. Su imagen de su padre hecha añicos. No. Tenía que esperar el momento correcto. Y ese momento, lo presentía, llegaría en la boda. Sería el escenario perfecto para su caída. Un sábado por la mañana, Lucía me llamó. Señora Elena, ¿podemos vernos? Necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre mi papá y los preparativos. Claro, hija. ¿Qué pasó? Le pregunté. Mi voz tranquila, aunque mi corazón se aceleraba. Quedamos de vernos en una cafetería discreta cerca de mi apartamento. Llegué antes que ella, pedí un café americano. Me senté junto a la ventana. Cuando Lucía llegó, traía los ojos rojos. Había estado llorando. La angustia la consumía. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo, «A mi papá quiere controlar todo de la boda. Todo. Hasta los gastos. Está haciendo que todo sea un calvario». «¿A qué te refieres?» inquirí, sintiendo como la rabia empezaba a subir por mi garganta. Quiere elegir la lista de invitados. Quiere que solo vayan personas importantes, inversores de su círculo, políticos, gente de alta sociedad. Dice que no quiere gente corriente en su evento. Quiere que sea un desfile de poder económico. Sentí que la furia me subía por la garganta. Gente corriente. Mi familia, la familia de la Torre. Gente corriente. Lucía asintió, secándose las lágrimas con una servilleta de papel. Le dije que quería invitar a los primos de Darío, a sus tíos, a sus amigos de la universidad. Gente honesta y sencilla. «Guay, mi papá Dillo». «No, Lucía, esta boda es un evento social, una inversión en nuestro estatus, no una fiesta de barrio. Tadeo no aporta capital social suficiente para eso». Apreté mi taza de café con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. «¿Y tu mamá qué dice?», pregunté, con la voz forzada. «Nada, mi mamá. Nunca dice nada. Siempre hace lo que él dice, exactamente como había imaginado». Doña Carmen, una mujer de apariencia frágil, era cómplice de su silencio. «Lucía, escúchame bien», le dije, tomándola de las manos, mis ojos fijos en los suyos. «Esta boda es tuya y de Darío, no de tu padre. Si él quiere controlar todo, si su ambición es más grande que su amor por ti, entonces, tal vez deberían casarse de otra forma, en una ceremonia íntima, con las personas que realmente los aman. No dejes que su dinero controle tu felicidad». Ella negó con la cabeza, sus ojos tristes, tan parecidos a los de doña Carmen. «No puedo. Elena, mi papá, amenazó con no financiar nada si no hago las cosas a su manera. Y Darío y yo no tenemos el dinero para hacer una boda así. Nos tomaría años ahorrar para un evento de este calibre. Entonces, háganlo en pequeño. Lucía, con las personas que realmente los aman, con dignidad. La riqueza no se mide en euros, sino en la verdad de los sentimientos». Lucía me miró con esos ojos tristes, tan parecidos a los de su madre. «Señora Elena, yo solo quiero que mi papá esté orgulloso de mí solo una vez, pero no importa lo que haga. Nunca es suficiente para él. Él siempre quiere más dinero, más poder, más estatus». Se me partió el corazón porque entendí algo. Lucía no solo estaba atrapada por el dinero, estaba atrapada por el amor y la aprobación que nunca recibió de su padre. Y eso era peor que cualquier deuda o fracaso financiero. Esa tarde, cuando regresé a la mansión de la Torre, saqué la carpeta del detective Vargas otra vez. Miré las fotos de don Rodrigo con Marina Suárez y sus hijos, las pruebas del fraude financiero a su empresa y a las familias, y pensé en ese hombre. No merece el amor de su hija, pero tampoco podía decírselo todavía, porque destruir la imagen que Lucía tenía de su padre antes de la boda
Sería cruel. Ella necesitaba fuerza para casarse. Necesitaba ilusión. Ya habría tiempo para la verdad. 2 semanas antes de la boda, hubo una cena de ensayo en casa de los Velasco en Darío. Me invitó. Yo no quería ir, pero él insistió. Mamá, por favor, quiero que conozcas mejor a la familia de Lucía Don Rodrigo. Ha dicho que quiere hablar contigo, quiere limar asperezas. Eso me puso nerviosa, pero acepté. La mansión de los Velasco estaba en Lomas de Chamartín, una zona de Madrid donde el lujo compite con la discreción. Era enorme, 3 pisos, jardín con fuente, garage para 4 vehículos de alta gama. Cuando un empleado me abrió la puerta. Buenas noches, señora de la Torre en Pace. Por favor, entré. El piso era de mármol pulido. Las paredes tenían cuadros enormes, obras de arte contemporáneo de alto valor de inversión. Todo olía a dinero, a opulencia. Pero yo sabía la verdad. Todo eso estaba construido sobre mentiras y fraude. Doña Carmen Velasco, la esposa de don Rodrigo, me recibió en el salón. Era una mujer elegante, de unos 55 años, con el cabello perfectamente peinado y un vestido de seda beige. Elena, querida, qué gusto verte. Adelante, por favor. Me saludó con un beso en la mejilla. Su perfume era caro, su sonrisa educada, pero su mirada era vacía, triste, como si llevara años cargando un peso invisible, una deuda emocional y moral. Gracias por la invitación, Carmen. Le dije, Jan, es un placer. Lucía habla muy bien de usted. Nos sentamos. Había canapés exquisitos, vino tinto de Ribera del Duero, quesos importados, todo servido por empleados que se movían en silencio, como sombras. Darío estaba sentado junto a Lucía, tomándola de la mano. Ella sonreía, pero se veía tensa. La presión del evento se palpaba en su rostro. Y entonces apareció don Rodrigo Velasco. Entró con esa misma arrogancia de siempre en traje oscuro de Brioni, un reloj de oro macizo en la muñeca, una sonrisa de vendedor calculador. El hombre acostumbrado a que todos hicieran lo que él decía, a que su voluntad financiera fuera ley. Elena de la Torre, qué gusto tenerla en nuestra casa, me dijo, extendiéndome la mano. La estreché con firmeza, mi mirada sosteniendo la suya. Gracias por recibirme. Rodrigo, Ann, es un placer. Siéntese. Siéntese, por favor. Vamos a cenar en unos minutos, pero antes, quiero brindar. Don Rodrigo tomó una copa de champán, y todos lo imitamos. El tintineo cristalino, una antesala a su show. Quiero brindar por mi hija Lucía, dijo, mirándola con un orgullo posesivo. Siempre ha sido mi orgullo, inteligente, hermosa, educadora, y ahora está a punto de casarse, de asegurar su felicidad y estatus. Hizo una pausa dramática. Miró a Darío, mi hijo, y su expresión cambió. Darío es un muchacho trabajador, eso no se lo puedo negar. Viene de una familia humilde, pero honesta y con valores. Eso es admirable. La palabra humilde sonó como un insulto, como un veneno sutil que buscaba degradar a mi hijo, a mi patrimonio familiar. Darío bajó la mirada. Su rostro se puso pálido. La vergüenza lo consumía. Yo apreté mi copa de champán con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. Don Rodrigo continuó, su voz arrogante. Espero que este matrimonio sea el comienzo de algo grande para Lucía, para nuestro apellido, para su futuro financiero, porque en esta familia valoramos el esfuerzo, el trabajo duro, la ambición. Me miró directo a los ojos, una advertencia, una provocación. ¿No cree? Elena de la Torre, sostuve su mirada, mi voz firme, sin titubeos. Creo que en esta vida lo más valioso es la honestidad, Rodrigo. La integridad y el honor. Se hizo un silencio incómodo, tenso, palpable. Don Rodrigo sonrió, pero sus ojos se pusieron fríos, calculadores. Por supuesto, a la honestidad. ¡Qué importante! Brindemos. Por la honestidad, brindamos. Pero yo sabía que acababa de lanzarle una advertencia, y él también lo sabía. El juego había comenzado. Durante la cena, don Rodrigo habló sin parar de sus negocios,
de sus contactos influyentes, de las obras de construcción millonarias que había ejecutado, de los políticos que conocía, de sus proyectos de inversión en el extranjero. «Tengo un proyecto nuevo», dijo, cortando su filete de ternera con un cuchillo de plata, «un desarrollo residencial en la costa de Cádiz. 500 villas de lujo. Va a ser mi obra más grande. Mi Mayo era el legado financiero». Doña Carmen sonrió débilmente, una sonrisa vacía. «¡Qué bien, querido! ¡Qué prosperidad! ¡Paro y Opens! ¿Con qué dinero, Rodrigo? ¿Con qué capital si estás quebrado? Si tienes deudas millonarias y tu empresa es un fraude». Darío escuchaba atento, sus ojos reflejando una admiración ingenua por su suegro. Lucía comía en silencio, sus ojos tristes. Y yo solo observaba. Observaba cómo don Rodrigo mentía con tanta facilidad. Cómo su esposa, doña Carmen, fingía que todo estaba bien. Cómo Lucía tragaba su tristeza con cada bocado, atrapada en una red de mentiras y apariencias sociales. Esa familia entera vivía en una farsa, en un castillo de naipes construido sobre el engaño, y yo, Elena de la Torre, estaba a punto de destruirla, pero todavía no. Todavía no. Al final de la cena, don Rodrigo me pidió hablar a solas, con una sonrisa de lobo. «Elena, ¿me acompaña a mi estudio? Necesitamos discutir un asunto personal y financiero». Asentí. Lo seguí por un pasillo largo hasta una habitación con estantes de madera repletos de libros que nunca había leído. Un escritorio enorme de caoba y un cuadro de Miroan. Cerró la puerta con un clic. «Siéntese», me dijo. Me senté. Él se quedó de pie, mirándome desde arriba. Un depredador observando a su presa. «Quiero hablarles sobre Darío, Elena, sobre su hijo. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación, la curiosidad por saber cómo una matriarca silenciada se convierte en la ejecutora de su propia justicia, les invito a ser parte de esta comunidad. Den el me gusta a este video, déjenme sus comentarios sobre qué harían ustedes en mi lugar. Y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre, para no perderse el desenlace de esta saga. ¿De dónde nos acompañan esta noche? Sus experiencias son el motor de este canal. «Quiero hablarles sobre Darío, Elena, sobre su hijo», me dijo don Rodrigo Velasco. Su voz, un murmullo condescendiente, mientras permanecía de pie, su imponente figura, dominándome desde arriba. «Escucho», le respondí. Mi voz monótona, mis ojos clavados en los suyos, sin dejar ver el torbellino de furia que se gestaba en mi interior. «Es un buen muchacho, Darío, trabajador, respetuoso». Sí, hizo una pausa teatral, pero no tiene futuro. Sentí como la sangre me hervía en las venas. «Perdón, ¿qué dice Rodrigo? No tiene futuro, Elena», repitió con una frialdad cruel. «Gana poco en su estudio de arquitectura, no tiene propiedades a su nombre, no posee un capital significativo, ni las inversiones necesarias para la vida que mi hija Lucía está acostumbrada. No tiene ambiciones grandes, más allá de construir edificios honestos y sustentables». Me levanté del sillón, mi paciencia agotada, mi voz firme como el mármol. «Mi hijo tiene algo que usted jamás va a entender, Rodrigo. Tiene valores, tiene dignidad, tiene talento y tiene un amor verdadero por su hija. Eso vale más que cualquier dinero o fortuna». Don Rodrigo se rió, una risa seca, despectiva. «El amor no paga las cuentas. Elena no mantiene el lujo que mi hija merece. No asegura la prosperidad. Se acercó a mí». Su voz se volvió fría, casi amenazante. «Mire, voy a ser claro. Yo he pagado esta boda. Yo financiaré todo. Y cuando se casen, Lucía va a seguir dependiendo de mí, porque su hijo no puede mantenerla al estándar económico de los Velasco. Así que más vale que entienda quién manda aquí. Elena, ¿en quién tiene el poder?». Lo miré fijamente. Mis ojos ardían con una furia gélida que ya no podía disimular. «Entiendo perfectamente. ¿Quién cree que manda, Rodrigo? Y sé que usted cree que mi Darío es un don nadie. Pero el poder y el dinero no siempre van de la mano con la verdad y el honor». Salí de ese estudio sin decir una palabra más.
Bajé las escaleras de la mansión de los Velasco, mi cuerpo vibrando con una mezcla de indignación y una determinación férrea. Darío me vio al pie de la escalera y se acercó, su rostro ansioso. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué quería mi suegro?» «Sí, hijo. Solo cansada. Vámonos. Necesito ir a casa». Nos despedimos brevemente de Lucía y doña Carmen, quienes nos miraban con curiosidad. Darío manejó en silencio de regreso a la mansión de la torre. Cuando llegamos y nos sentamos en el salón, él finalmente habló. «Mamá, sé que don Rodrigo es difícil, que su arrogancia es insoportable, pero lo hago por Lucía ella vale la pena. Su amor es sincero». Lo abracé. «Lo sé, hijo. Lo sé, pero por dentro. Mi mente ya no pensaba en el amor. Pensaba en la justicia. Don Rodrigo Velasco, pensé, llegó tu hora. Solo tienes que esperar al día de la boda. Sería el escenario perfecto para su caída». Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. ¿También has conocido a alguien así? ¿Alguien que usa el dinero para controlar, que humilla en nombre del éxito o de la buena familia? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber dónde me acompañas en esta historia, porque a veces saber que no estamos solos hace todo un poco más fácil. La semana antes de la boda fue un caos de preparativos y ansiedad. Darío apenas dormía. Tenía que terminar un proyecto importante en su estudio de arquitectura y, al mismo tiempo, resolver los últimos detalles de la ceremonia. Lo veía agotado, estresado, pero con esa ilusión de novio en sus ojos. «Mamá, en una semana me caso», me decía con esa sonrisa que me derretía el corazón. No lo puedo creer. Voy a construir una vida con Lucía, una vida de prosperidad honesta. Yo le preparaba infusiones relajantes, le planchaba su camisa para la prueba del traje, lo acompañaba a comprar los anillos de matrimonio, y todo el tiempo cargaba ese secreto, la carpeta del detective Vargas, que pesaba cada día más en mi bolso Herm. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Ya no era solo rabia contra don Rodrigo, era una necesidad de justicia. Cuanto más lo veía actuar en las reuniones familiares, más me daba cuenta de que ese hombre no solo engañaba a su familia, engañaba a todos. Era un fraude a gran escala, un depredador que se alimentaba de la ingenuidad y la ambición ajena. Y lo peor, disfrutaba haciéndolo. Gozaba con el poder que le daban sus mentiras y su fortuna. El martes de esa semana crucial, recibió una llamada inesperada. Era el detective Vargas. «Señora de la Torre, necesito verla urgentemente. He encontrado algo más. Algo que va a cambiarlo todo». «¿Qué encontró, detective? ¿Más secretos del imperio textil?» Prefiero decírselo en persona, doña Elena. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Es de vital importancia para la estrategia. Subí esas mismas escaleras que ya conocía. El pasillo olía a detergente y a café viejo, un aroma que ahora asociaba con la verdad desnuda. Entré sin tocar. El detective Vargas estaba sentado frente a su computadora, su rostro impasible, pero sus ojos brillaban con la excitación de un cazador que ha acorralado a su presa en mí. Miró con seriedad. «Siéntese. Doña Elena, lo que tengo que mostrarle es la prueba definitiva de la corrupción de don Rodrigo Velasco». Me senté. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una fría anticipación. «¿Qué pasa, detective? ¿Qué otra capa de fraude ha desvelado?» El detective Vargas giró la pantalla de su ordenador hacia mí. «En doña Elena, he investigado más a fondo las finanzas de Velasco y asociados y he encontrado algo grave. Don Rodrigo Velasco no solo desvía dinero para Marina Suárez y sus hijos, su segunda familia, también está involucrado en un fraude de construcción masivo». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. «¿Qué tipo de fraude?» Hace 2 años, ganó una licitación para construir un conjunto habitacional en las afueras de Madrid, 120 viviendas de interés social. El gobierno le otorgó un anticipo millonario de 25 millones de euros y solo construyó 40 casas. Las otras 80 nunca se terminaron. Se quedó con el dinero. Alegó problemas con los proveedores, que los materiales subieron de precio, que hubo retrasos inevitables,
Pero todo fue una vil mentira. ¡Dios mío! ¡Detective! Hay familias enteras que pagaron un enganche, que esperaron años por una casa que nunca llegó. Familias a las que les robó su futuro, su inversión de vida. Todo por su codicia. Exacto, doña Elena, dijo el detective Vargas. Su voz grave. Y ahora hay una demanda colectiva en su contra, presentada por esas familias, y una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por fraude y malversación de fondos públicos. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. La magnitud de la corrupción de don Rodrigo era abrumadora. ¿Cuándo va a explotar eso, detective? ¿Cuándo lo van a arrestar? El detective Vargas revisó sus notas. Según mis fuentes, la Fiscalía va a girar una orden de aprehensión en los próximos 3 meses. Tal vez antes. Si la presión social y mediática aumenta, don Rodrigo Velasco está viviendo sus últimos días de libertad. Doña Elena, su imperio financiero se está desmoronando. Me quedé en silencio. Rodrigo continuó. Y hay más. A la empresa Velasco y Asociados está técnicamente quebrada. Tiene deudas millonarias con proveedores, demandas laborales, 3 colecciones de moda detenidas, y el banco ya inició un proceso de cobranza por el préstamo que le mencioné. Su solvencia es nula, y don Rodrigo sigue gastando como si nada. La semana pasada compró un automóvil de lujo nuevo. Lo pagó al contado con efectivo. ¿De dónde sacó ese dinero? El detective Vargas me miró fijamente. Probablemente de la caja de la empresa o de alguna cuenta oculta en paraísos fiscales. Este hombre es un experto en esconder dinero y en lavar activos ilícitos. Cerré los ojos. ¿Y su esposa, doña Carmen Velasco, sabe algo de todo esto? No lo sé, doña Elena, pero lo dudo. Ella viene de una familia tradicional, conservadora, de valores. Si supiera que su esposo tiene otra familia, que es un estafador, que ha arruinado el patrimonio familiar, probablemente ya se habría divorciado o al menos confrontado. Pero no hay señales de eso. Entonces vive engañada, como muchas esposas de hombres así, por miedo a perder su estatus o su comodidad financiera. Suspiré. ¿Qué más encontró? El detective Vargas sacó más fotos. Había seguido a don Rodrigo durante toda la semana. Va al apartamento de Marina Suárez 3 veces por semana los lunes, miércoles y viernes. Llega como a las 7 de la noche, se queda hasta las 11, a veces más. Y su esposa, doña Carmen, no sospecha. Él le dice que tiene juntas, cenas de negocios, reuniones con clientes, y ella le cree, o finge que le cree. Miré las fotos. Don Rodrigo entrando al edificio, besando a Marina Suárez en el balcón, jugando con los niños en el parque, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: asco. Un asco profundo, por la hipocresía, por la mentira, por la corrupción que envolvía a esa familia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, sentada en mi cama, mirando por la ventana de la mansión. Afuera la ciudad dormía. Las luces de los edificios parpadeaban. El silencio era profundo, y yo pensaba en Darío, en su illusion, en su amor por Lucía. Pensaba en Lucía, en su inocencia, en cómo buscaba desesperadamente el amor y la aprobación de un padre que no lo merecía, que era un fraude. Pensaba en doña Carmen, en su silencio, en su trust. Pensaba en esos niños, los hijos secretos de don Rodrigo, que crecían sin un padre presente, que vivían en la sombra, y pensaba en todas esas familias que perdieron sus ahorros, que esperaron años por una casa que nunca llegó, que confiaron en un hombre que los robó. Y entendí algo. Esto ya no era solo sobre proteger a mi hijo Darío, era sobre hacer justicia. Don Rodrigo Velasco había construido su vida sobre mentiras, fraude y explotación. Había pisoteado a todos a su paso. Había usado el dinero, el poder y la arrogancia para salirse con la suya. Y nadie lo había detenido hasta ahora. El jueves por la tarde, apenas 2 días antes de la boda, fui a visitar a una amiga. Se llamaba Isabel Solís, una abogada reputada en Derecho de Familia y Fiscalía Anticorrupción, a quien conocía desde hacía más de 20 años. Nos sentamos en su oficina de la calle Serrano, un espacio discreto
y elegante. Le mostré las carpetas llenas de documentos que el detective Vargas había reunido, los informes de fraude de construcción, las pruebas de desvío de fondos, las fotografías de don Rodrigo con su segunda familia, los balances financieros manipulados de Velasco y asociados. Todo en Isabel revisó cada documento con la meticulosidad de un sabueso. No dijo nada durante varios minutos, solo sus ojos, habitualmente tranquilos, se endurecían con cada revelación. Finalmente levantó la mirada, su rostro una mezcla de asombro e indignación. Elena, esto es explosivo, absolutamente devastador. Lo sé, haces público esto. Vas a destruir a esa familia, a su imperio. Vas a pulverizar la reputación de don Rodrigo. Lo sé, Isabel, respondí con voz firme, sin vacilar. ¿Estás absolutamente segura de querer hacerlo? Las consecuencias legales y sociales serán enormes. Me quedé en silencio, mi mente sopesando el peso de mi decisión. Isabel continuó, su voz suave, intentando apelar a mi lado más compasivo. Mira, entiendo que quieras proteger a Darío, a tu hijo, pero piensa en Lucía. Elena, ella no tiene la culpa de tener un padre así. Si revelas esto el día de la boda, vas a arruinar el día más importante de su vida, su futuro, su felicidad. ¿Y si no digo nada, Isabel? Respondí, mi voz helada. ¿Y si dejo que Darío entre a esa familia de mentiras y fraude? ¿Y si don Rodrigo sigue humillándolo, usándolo, explotándolo financieramente? ¿Y si destruye su autoestima, su dignidad? Mi hijo ya ha sufrido bastante por su pasividad. Isabel suspiró. La complejidad del dilema era abrumadora. Es una decisión difícil. Elena, una que solo tú puedes tomar. No, Isabela, ya no lo es. He tomado mi decisión. La miré fijamente. Don Rodrigo me retó. Me dijo que él mandaba, que mi hijo no era suficiente, que no tenía ni un euro de patrimonio propio, y planeó humillarlo en su propia boda, delante de toda la alta sociedad. ¿Cómo lo sabes? Elena, lo sé, Isabel. Lo conozco a nombres como él. No pueden evitarlo. Necesitan demostrar su poder, su control, su fortuna siempre. Necesitan pisotear a los demás para sentirse grandes. Isabel asintió, su mirada ahora llena de una admiración fría. ¿Y qué vas a hacer? Voy a esperar. Voy a ir a esa boda. ¿Y si don Rodrigo se atreve a humillar a mi hijo otra vez? Si intenta pisotear su dignidad y su honor de nuevo, entonces yo voy a revelarlo todo, en público, frente a todos. Haré que su imperio se derrumbe en el mismo escenario donde él planea su triunfo. En público. Elena, esto va a ser brutal. Las consecuencias financieras para su empresa serán devastadoras. Su reputación será destruida para siempre. Lo sé, Isabel. Las consecuencias van a ser enormes, pero estoy dispuesta a vivir con ellas, porque la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela. Y el honor de mi hijo y el legado de la torre valen más que cualquier escándalo. Isabel guardó silencio. Luego dijo, entonces necesitas estar preparada, Elena, porque cuando reveles eso, don Rodrigo va a negarlo todo, va a intentar desacreditarte. Va a decir que estás loca, que estás celosa, que inventaste todo para arruinar a su hija, que tienes intereses ocultos. Por eso traje pruebas, Isabel. Pruebas irrefutables, documentos certificados, informes de auditoría, fotografías. Las pruebas ayudan, pero no siempre son suficientes. Necesitas testigos. Necesitas que alguien más confirme lo que dices. ¿Quién? Teresa pensó un momento. ¿Conoces a alguien que trabaje en la empresa de don Rodrigo, Velasco y asociados? Que se atreva a hablar. Negué con la cabeza. No tengo contactos directos dentro de su firma. Pero confío en que las pruebas hablarán por sí solas, y la verdad siempre encuentra su camino. Isabel asintió. Lo harán. Elena, lo harán. Y yo estaré a tu lado, como tu abogada y tu amiga. Salí de esa oficina con una claridad absoluta. Sabía lo que tenía que hacer. Fui
una imprenta discreta. Mandé a hacer copias de todos los documentos, fotos, estados de cuenta bancaria, transferencias, todo. Preparé 3 sobres sellados. Uno para Darío, uno para Lucía y uno para doña Carmen Velasco. Los guardé en mi bolso y esperé. El viernes por la noche, un día antes de la boda, Darío vino a cenar a mi apartamento. Estaba nervioso, pero emocionado. Mamá, mañana es el día. No puedo creer que ya llegó. Le serví mi famoso cocido madrileño, su favorito desde niño. ¿Estás listo?, le pregunté. Creo que sí. Mamá, bueno. Estoy nervioso, pero feliz a muy feliz. Y Lucía, ella también, aunque está un poco estresada. Su papá sigue queriendo controlar todo, incluso los gastos de la luna de miel. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hizo ahora, Darío? ¿Más exigencias financieras? Nada grave, mamá. Solo quiere dar un discurso largo. Discuting. Cosas importantes que decir. A la alta sociedad. Ahí estaba la confirmación que necesitaba. Don Rodrigo iba a usar ese micrófono para humillar a mi hijo, para pisotear su dignidad y su honor. Una vez más, Ann lo sabía, y yo iba a estar lista. Esa noche, después de que Darío se fue, saqué los 3 sobres sellados. Los puse sobre la mesa de la cocina y los miré durante horas, uno para Darío, uno para Lucía, uno para doña Carmen Velasco. Dentro, el fraude, las mentiras, la corrupción financiera de don Rodrigo Velasco. Why me pregnant? Una y otra vez. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Valdrá la pena esta inversión en la verdad? ¿Este riesgo para la reputación de todos? Pero luego recordé todo. Recordé las familias que perdieron sus casas y sus ahorros por culpa de don Rodrigo. Recordé a esos niños, Pablo y Sofía, los hijos secretos de don Rodrigo, que crecían sin un padre presente, que vivían en la sombra, en un hogar financiado con dinero robado. Recordé a doña Carmen Velasco viviendo en una mentira, su tristeza silenciosa. Recordé a Lucía buscando desesperadamente el amor y la aprobación de un padre incapaz de darlo, un padre fraudulento. Y recordé a Darío, mi hijo, mi niño, el hombre bueno, honesto, trabajador que ese monstruo había llamado idiota y don nadie. Y entonces supe la respuesta. Sí, estaba haciendo lo correcto, porque la justicia no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Y el honor no tiene precio. Me fui a dormir tarde esa noche y soñé con el día siguiente. Soñé con don Rodrigo Velasco tomando ese micrófono en el salón del Club Campestre. Soñé con su sonrisa arrogante, con sus palabras venenosas que humillarían a mi hijo, y soñé con el momento en que yo me levantaría, la matriarca de la torre, y le arrebataría ese micrófono y diría la verdad que destruiría su mundo de mentiras y su imperio financiero con la misma fuerza que un terremoto. Y cuando desperté, supe que ese sueño se iba a hacer realidad, porque había llegado el momento. El momento de la justicia. El día de la boda amaneció con un cielo despejado. El sol brillaba sobre Madrid, sobre la mansión de la torre, sobre la ciudad entera. Hacía calor, pero había una brisa suave que movía las cortinas de mi ventana. Me levanté temprano. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena. Don Rodrigo frente al micrófono, sus palabras crueles, la cara de Darío hundiéndose en vergüenza, pero también me veía a mí levantándome, tomando ese micrófono y diciendo la verdad. Preparé café, me senté en la cocina, miré los 3 sobres que había dejado sobre la mesa. Uno para Darío, uno para Lucía, uno para doña Carmen Velasco. Los tomé, los guardé discretamente en mi bolso Herm, junto con las copias de todos los documentos y el informe del detective Vargas. Respiré hondo. Hoy todo cambia, pensé. Hoy se libra la batalla final. La ceremonia religiosa sería a las 5 de la tarde, en la parroquia de San Jerónimo, el Real, la misma iglesia donde yo me casé con Ricardo. La recepción a las 7 en el salón de eventos del Club Campestre. Darío me había pedido que llegara temprano a la iglesia. Mamá, quiero que estés conmigo antes de entrar. Me da mucha paz verte. Necesito tu apoyo. Llegué a las 4.
La iglesia estaba decorada con rosas blancas y listones color marfil. Olía a incienso y a flores frescas. Todo era elegante, impecable. Una inversión en la apariencia. Darío estaba en una habitación lateral con Fernando, su hermano y sus padrinos. Cuando me vio, sonrió. «¿Mamá?» Me acerqué. Lo abracé a Jolia, a loción nueva, a nerviosismo. An estaba nervioso. Sus manos temblaban un poco. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. Nervioso, feliz, asustado. Todo al mismo tiempo. «Es el día más importante de mi vida, mamá». Lo tomé de las manos. «Darío, quiero que sepas algo. Pase lo que pase hoy, yo siempre voy a estar de tu lado. An siempre eres mi hijo. ¿Y tu dignidad? No tiene precio». Jamás él me miró extrañado, sus ojos llenos de confusión. «Pase lo que pase, mamá. ¿Estás bien?». Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Sí, hijo, solo quería decírtelo. Quería que lo supieras, y que supieras que mi apoyo incondicional es un activo que siempre tendrás». An lo abracé otra vez, y sentí que el corazón se me rompía porque sabía que después de hoy, nada volvería a ser igual. La ceremonia fue hermosa. Lucía entró del brazo de don Rodrigo Velasco. Llevaba un vestido blanco, sencillo, pero elegante. Su velo caía como una cascada de encaje. An estaba radiante. Don Rodrigo caminaba con ese pecho inflado de orgullo, como si estuviera entregando un trofeo de alto valor social, no a su hija. Cuando llegaron al altar, el padre Miguel bendijo la unión. Darío y Lucía intercambiaron votos. Se miraban con amor verdadero, genuino, puro. Y yo, Elena de la Torre, sentada en la tercera fila, lloraba. Lloraba de felicidad por mi hijo, y lloraba de tristeza, porque sabía lo que venía. La recepción en el club campestre comenzó a las 7 en punto. El salón era enorme, mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa con rosas y velas, una pista de baile en el centro, un escenario con micrófono y bocinas. Había más de 200 invitados, empresarios, políticos, familias adineradas de la alta sociedad, todos vestidos con trajes caros y vestidos de diseñador. Una exhibición de riqueza y poder. Y luego estábamos nosotros, mi familia, los primos de Darío, sus amigos de la universidad, su padrino que era un ebanista, su madrina que trabajaba en una librería. Podías ver la diferencia. Dos mundos en una misma sala. Pero Darío no parecía darse cuenta. Estaba feliz bailando con Lucía, riendo con sus amigos, abrazando a sus tíos. Yo me senté en una mesa lateral, observaba todo y esperaba. Esperaba el momento. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación, la curiosidad por saber cómo una matriarca silenciada se convierte en la ejecutora de su propia justicia, les invito a ser parte de esta comunidad. Den me gusta este video. Déjenme sus comentarios sobre qué harían ustedes en mi lugar. Y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre para no perderse el desenlace de esta saga. ¿De dónde nos acompañan esta noche? Sus experiencias son el motor de este canal. La cena transcurrió sin problemas. Sirvieron filete de ternera con patatas daupinois, ensalada de higos y queso de cabra, sopa de champiñones, tudú delicioso, digno de la inversión que se había hecho. La gente comía, conversaba, reía, y entonces llegó el momento de los brindis. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. «Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí celebrando la unión de Darío de la Torre y Lucía Velasco. En este momento, el padre de la novia, el señor don Rodrigo Velasco, tiene unas palabras que compartir». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un tambor de guerra en mi pecho. Don Rodrigo se levantó, caminó hacia el escenario, tomó el micrófono, sonrió, una sonrisa arrogante y satisfecha, y comenzó a hablar. «Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial». Aplausos dispersos llenaron el salón. «Como padre, este es un momento agridulce», dijo, su voz melodramática, «porque hoy entrego a mi hija, mi princesa, mi orgullo, mi Lucía».
Una verdadera Velasco. Moreau. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, visiblemente conmovida por el cariño público de su padre. Luego, la mirada de don Rodrigo se posó en Darío, mi hijo, y su expresión cambió. Lucía siempre ha sido muy especial, tan inteligente, hermosa, capaz. Podría haber elegido a cualquiera en esta alta sociedad. Con un patrimonio y un futuro financiero asegurados, hizo una pausa dramática, mientras las risas nerviosas se escuchaban en el salón, pero eligió a Darío. Miró a Darío con una sonrisa condescendiente, casi de lástima. Y bueno, Darío es un muchacho trabajador. Eso no se lo puedo negar. Viene de una familia humilde, pero honesta, con valores. Eso es admirable. La palabra humilde sonó como veneno, como un insulto velado, una daga a la dignidad de mi hijo y al legado de la torre. Darío bajó la mirada, su rostro se puso pálido, la vergüenza lo consumía. Sofía, mi nieta, sentada con sus padres, lo tomó de la mano, pero se veía incómoda, atrapada en la humillación. Don Rodrigo continuó, disfrutando cada palabra, pero Lucía insistió. Y bueno, cuando una mujer se encapricha, no hay forma de hacerla cambiar de opinión, ¿verdad? Y ella eligió a este arquitecto que, con todo respeto, no tiene ni un euro a su nombre, ni propiedades, ni inversiones sólidas, un don nadie. Más risas, esta vez crueles, resonaron en la sala, dirigidas directamente a mi hijo. Así que hoy, en este día tan especial, quiero brindar por mi hija, por su valentía, por su terquedad, por la prosperidad de los Velasco. Levantó su copa. Sus ojos brillaban con un triunfo descarado. Y quiero decir algo que ya le dije a mi familia en privado. Miró directo a Darío. Sus ojos fríos, calculadores. Este muchacho es un idiota, un don nadie, pero mi hija insistió en casar con él. Así es la vida. El salón estalló en carcajadas. Algunos invitados aplaudieron con entusiasmo. Otros se miraron incómodos, pero yo sentí que algo dentro de mí, la última hebra de mi paciencia, se rompió. Miré a Darío, tenía los ojos vidriosos, las manos apretadas en puños, la mandíbula tensa. Lucía lo abrazó, susurrándole algo al oído. Doña Carmen miraba su plato, avergonzada. ¿Y don Rodrigo? Don Rodrigo seguía sonriendo, disfrutando su momento de poder y humillación. Entonces, me levanté. Mis piernas temblaban, sí, pero no de miedo, sino de una rabia gélida que se había transformado en determinación. Caminé hacia el escenario. Todos me miraron. El murmullo de las conversaciones se detuvo. Don Rodrigo me vio acercándome. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión. Señora de la Torre, ¿qué hace? ¿Algún brindis de última hora? Subí al escenario, le arrebaté el micrófono de las manos, con una fuerza que lo sorprendió. Don Rodrigo retrocedió un paso, su rostro ahora un mapa de asombro, y el inicio del pavor. Disculpe, don Rodrigo, dije, mi voz resonando en el salón, en un silencio absoluto, pero ahora me toca a mí hablar. Y tengo algo muy importante que decir a la alta sociedad presente, algo sobre el honor y el dinero. Miré a todos los invitados, 200 personas mirándome, con sus copas de champán a medio levantar, sus sonrisas congeladas. Respiré hondo y hablé. Buenas noches. Mi nombre es Elena de la Torre. Soy la madre de Darío de la Torre. Mi voz, aunque temblaba ligeramente por la emoción, era firme, inquebrantable. Hace unos minutos, don Rodrigo Velasco llamó a mi hijo idiota y don nadie frente a todos ustedes, frente a su propia hija, en el día de su boda. Silencio absoluto, en las miradas se cruzaron. La tensión se palpaba. Y yo quiero decir algo. Mi hijo no es un idiota. Mi hijo es un hombre honesto, trabajador, íntegro, un hombre que paga sus deudas, que cumple su palabra, que respeta a las mujeres, que ama con el corazón completo, un hombre con verdadera prosperidad, no solo financiera, sino moral. Miré a don Rodrigo, sus ojos inyectados en sangre. Pero usted, don Rodrigo, usted no sabe lo que es ser un hombre de verdad. Usted es un fraude.
Su rostro se puso rojo, la furia se desató. ¿Cómo se atreve? ¡Está loca, guardias! Me atrevo porque tengo pruebas, don Rodrigo, respondí, sacando del bolso la carpeta del detective Vargas, llena de documentos, y levantándola en alto. Durante las últimas semanas, he investigado su vida, y he encontrado cosas que todos aquí deberían saber sobre su imperio textil, sobre su fortuna, sobre su honor. Doña Carmen Velasco se levantó de su silla, pálida, sus ojos desorbitados. Elena, ¿qué está diciendo? Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación, la curiosidad por saber cómo una matriarca silenciada se convierte en la ejecutora de su propia justicia, les invito a ser parte de esta comunidad. Den el me gusta a este video, déjenme sus comentarios sobre qué harían ustedes en mi lugar. Y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre, para no perderse el desenlace de esta saga. ¿De dónde nos acompañan esta noche? Sus experiencias son el motor de este canal. Don Rodrigo Velasco tiene dos familias. Bramé, mi voz, resonando con una autoridad que no admitía la menor duda. Jadeos y murmullos se extendieron por el salón. Doña Carmen Velasco se llevó las manos a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas de incredulidad y horror. Tiene una esposa aquí, doña Carmen, y tiene otra mujer, Marina Suárez, con quien tiene 2 hijos, un niño de 7 años y una niña de 5, una doble vida financiada con el dinero de su negocio. Don Rodrigo intentó arrebatarme el micrófono, su rostro contorsionado por la furia. ¡Eso es mentira! ¡Está loca! ¡Guardias! ¡Sáquenla de aquí! Lo esquivé con un movimiento ágil. ¡Mentira, Rodrigo! ¡Tengo fotos! ¡Tengo direcciones! ¡Tengo comprobantes de transferencias bancarias de millones de euros! Mostré las copias de las fotografías del detective Vargas a los invitados más cercanos. La gente se levantó de sus asientos para ver, el pánico mezclado con un morbo incontrolable. Don Rodrigo paga la renta del apartamento de Marina Suárez, paga la escuela privada de sus hijos, les compra ropa, juguetes, todo. ¿Con qué dinero? Con dinero de su empresa, Velasco y Asociados, el capital de su imperio textil. A los empleados de Velasco y Asociados que estaban entre los invitados, se miraron entre sí, sus rostros reflejando sorpresa y una profunda inquietud. Pero eso no es todo, continué, mi voz ahora más grave, cargada de una indignación justa. Don Rodrigo Velasco también es un ladrón, un fraude a gran escala. ¡Cállese!, gritó don Rodrigo, su voz estridente, intentando sofocar la verdad. Usted está difamando. Hace 2 años, ganó una licitación para construir 120 viviendas de interés social en el estado de Madrid. Recibió 25 millones de euros de anticipo del gobierno. ¿Cuántas casas construyó? Don Rodrigo, 40. Y el resto del dinero se lo robó. 21 millones de euros de capital público desviado. Gritos de indignación llenaron el salón. Hay familias que pagaron enganches, que esperaron años por una casa que nunca llegó. Familias a las que este hombre les robó su futuro, su inversión de vida. Todo por su codicia insaciable. Don Rodrigo intentó salir del escenario, huir del foco de la verdad, pero la gente lo rodeó, bloqueando su paso. ¡Exijo pruebas!, gritó, su rostro un mapa de desesperación. ¡Aquí están! Entregué copias de los documentos del detective Vargas a los invitados más cercanos. Pasaron de mano en estados de cuenta, transferencias, fotos, informes de auditoría forense. Todo estaba registrado, documentado, innegable. Doña Carmen Velasco lloraba desconsoladamente en su silla. Sofía la abrazaba en shock. Su vestido de novia, tan blanco, tan puro, una ironía cruel. Darío me miraba paralizado, su rostro una mezcla de horror y confusión. Why? You continue, implacable. La empresa Velasco y Asociados está quebrada. Debe más de 12 millones de euros en deudas. Hay embargos, demandas laborales y una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en curso. En los próximos meses, don Rodrigo Velasco será arrestado, porque la justicia, aunque tarde,
siempre llega, y su imperio de mentiras se derrumbará por completo. Miré a don Rodrigo directo a los ojos. Usted llamó a mi hijo idiota, y don Nadie en el día de su boda. Pero el verdadero idiota, don Rodrigo, es usted, porque construyó su vida sobre mentiras, y las mentiras, tarde o temprano, siempre se derrumban, arrastrando consigo toda su fortuna y su honor. Dejé el micrófono sobre el escenario, bajé y caminé hacia Darío. Lo abracé. Lo sentí temblar en mis brazos. Lo siento, hijo, le susurré. Pero no podía dejar que ese hombre te humillara otra vez. No podía permitir que la corrupción manchara tu nombre y tu futuro. Darío me abrazó de vuelta, llorando desconsoladamente. «Mamá, ¿es verdad todo eso? ¿Es verdad que mi padre? Sí, hijo, en todo, en cada palabra es verdad. Él lo hizo hace años, yo solo saqué la verdad a la luz». El salón se volvió un caos. La gente hablaba, gritaba, se iba, otros se quedaban, grabando, comentando. Don Rodrigo intentó defenderse, pero nadie le creía. Doña Carmen se fue con sus hermanas, arrastrando a Sofía, que corría detrás de ella. Darío se quedó de pie en medio del salón vacío, mirando cómo todo su mundo se desmoronaba, y yo sabía que había hecho lo correcto, aunque doliera, aunque todo se hubiera destruido, porque la verdad siempre es mejor que la mentira. En siempre. Y el dinero y el poder nunca deben eclipsar la dignidad y la honestidad. El salón del club campestre, que un momento antes había sido el escenario de la boda más esperada de la alta sociedad, ahora era un desolador campo de batalla. Mesas a medio recoger, copas de champán a medio llenar, las rosas blancas de la decoración, marchitándose bajo las luces que nadie se atrevió a apagar. Darío, mi hijo, aún permanecía de pie en medio del caos, un hombre roto, mirando cómo todo su mundo se desmoronaba. Lucía lloraba en los brazos de doña Carmen Velasco, que había sido arrastrada por sus hermanas, mientras el padre de la novia, don Rodrigo, había desaparecido, esfumándose tan pronto como pude, sin dar explicaciones, sin pedir perdón, sin mirar atrás, como hacen los cobardes cuando su imperio se derrumba. Me acerqué a Darío, me arrodillé frente a él, buscando sus ojos. «Hijo, mírame», le pedí. Mi voz suave, pero cargada de una emoción profunda. Levantó la cara. Tenía los ojos rojos, la mandíbula apretada, su rostro, un mapa de dolor y confusión. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo hiciste? Destruiste mi boda, destruiste todo». Su voz estaba rota, llena de angustia. «No, hijo», le respondí, con la firmeza de la verdad. «Yo no destruí nada. Él lo hizo. Darío hace años. Yo solo saqué la verdad a la luz. La corrupción, el fraude, la explotación no podían permanecer ocultos. Pudiste decírmelo antes, mamá. Pudiste avisarme en privado. Pudiste evitar este escándalo», me reprochó, el dolor transformándose en rabia. «Lo intenté, hijo, pero tú estabas tan enamorado, tan ilusionado con la prosperidad de su familia, tan cegado por las apariencias. No querías ver las señales, no querías ver la verdad. Y cuando tu padre te humilló públicamente, no pude quedarme callada. Mi deber como madre era proteger tu dignidad y tu honor». Darío se levantó, caminó hacia la ventana, mirando la noche sin verla. «Lucía me odia ahora, mamá. Su familia está destrozada por tu culpa». «No, hijo, no te odia. Su familia estaba destruida desde hace años, solo que nadie quería verlo. Y Lucía no tiene la culpa de tener un padre así. Ella encontrará su camino y su felicidad verdadera. Y tú también». Darío se giró hacia mí. Había rabia en sus ojos, sí, pero también una incipiente comprensión. «No tenías derecho, mamá. No tenías derecho a hacer eso. Tenías todo el derecho. Soy tu madre, Darío, y mi trabajo es protegerte. Aunque tú no lo entiendas ahora, aunque me cueste tu confianza y parte de mi fortuna,
a protegerme. Me acabas de dejar en ridículo frente a 200 personas, frente a toda la alta sociedad. No, Darío, quien te dejó en ridículo fue don Rodrigo. Yo solo defendí tu dignidad y la verdad. Se quedó callado respirando agitadamente. Luego dijo en voz baja, con un cansancio que me partió el alma: necesito estar solo, mamá. Y salió del salón, su figura encorvada, su futuro financiero incierto. Me quedé ahí de pie, viendo cómo mi hijo se alejaba, y sentí que el corazón se me partía en dos. Lucía se acercó a mí después de un rato. Tenía el maquillaje corrido, el vestido arrugado, los ojos hinchados de tanto llorar. Señora Elena, me dijo. Su voz, apenas un susurro. ¿Es verdad? ¿Es verdad todo lo que dijo de mi papá? La miré a los ojos. Sí, Lucía, cada palabra es verdad. Ella se llevó las manos a la cara. Sollozó, no puedo creerlo, a mi papá. Mi papá tiene otra familia, tiene otros hijos. Y yo nunca supe nada. A mi mamá está destrozada, mis hermanas están furiosas, y yo no sé qué sentir. Se dejó caer en una silla. Toda mi vida creí que mi papá era un héroe, un hombre exitoso, respetado, y resulta que es un mentiroso, un ladrón, un monstruo, que ha defraudado a millones. Me senté junto a ella, le tomé la mano. Tu padre es responsable de sus propias decisiones. Lucía, tú no tienes la culpa de nada. No podías ver las mentiras porque confiabas en él. Y eso no es tu culpa. Eso es lo que hace el amor. A veces nos hace ciegos. Lucía me miró con esos ojos llenos de dolor. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mirar a Darío a los ojos? ¿Cómo voy a...? La abracé, la dejé llorar en mi hombro. Y pensé, esta niña no merece esto. Pero la vida no siempre nos da lo que merecemos. Doña Carmen Velasco se acercó después de un rato. Sus hermanas ya se habían ido, dejándola sola en el escenario de su vergüenza. Caminaba lentamente, como si cada paso le doliera. Elena, me dijo, su voz temblorosa, ¿es verdad? ¿Es verdad todo lo que dijiste en sí, Carmen? ¿Es verdad? Cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Yo lo sospechaba, desde hace años. Pero nunca quise confirmarlo, miedo. Miedo a perder mi estatus, mi seguridad económica, mi reputación social. Miró con dureza. Usted vino aquí a destruir a mi familia. No, Carmen, le respondí. Vine a proteger a mi hijo, a mi legado, y a hacer justicia. Su hija Lucía va a estar bien, porque tiene algo que su esposo nunca le dio. Tiene la verdad, y con la verdad viene la libertad. Doña Carmen se rió. Una risa amarga, sin alegría, a la verdad. ¿Y de qué me sirve la verdad ahora? Mi matrimonio es una mentira. Mi vida es una mentira. Todo lo que construí se desmoronó en una noche. Mi fortuna se ha desvanecido. No se desmoronó hace años. Carmen, le corregí. Solo que usted no quería verlo. Su conveniencia financiera fue más fuerte que la verdad. Se dio la vuelta y se fue. Su figura encorvada, su orgullo y su fortuna hechos añicos. Salí del salón a las 11 de la noche. Afuera, el aire era fresco. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban. Caminé hacia mi automóvil de lujo. Mis piernas temblaban. Mis manos también. Me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta y finalmente me permití llorar. Lloré por Darío, por su dolor, por su rabia. Lloré por Lucía, por su inocencia perdida. Lloré por doña Carmen por todos esos años de mentiras autoimpuestas. Y lloré por mí, Elena de la Torre, porque sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que había perdido algo en el proceso. Había perdido la confianza inmediata de mi hijo, y eso dolía más que cualquier pérdida económica. Llegué a mi mansión de la Torre pasada la medianoche. Entré, cerré la puerta, me quité los zapatos. La mansión estaba vacía, silenciosa, fría. Me senté en el sofá, miré el techo y pensé, ¿valió la pena? No lo sabía todavía. Tal vez nunca lo sabría, pero había algo que sí sabía. La verdad siempre tiene un precio, y yo acababa de pagarlo con creces.
Pero también sé que la justicia, aunque tarda, siempre llega.